Buenas noches queridos amigos, de nuevo aquí en estas charlas de formación doctrinal, formación cristiana, aquí en la parroquia San Norberto. Lo que queremos nosotros ir conociendo más nuestra fe, nuestra fe cristiana, que nos ayude a pues poder transmitirla con normalidad a todos los hermanos. Pues bien, ya disculpen la tardanza, nos hemos tardado un poco, pero estamos aquí ya y vamos a tocar el tema hoy. Como ustedes habrán visto, el tema es la visión cristiana de la sociedad. O sea, ¿cómo ve el cristianismo, vamos a decirlo así, la sociedad? ¿No? Porque de una manera lo tiene que ver el cristianismo para, en cierta manera, expresarse, porque somos personas, o sea, nosotros los cristianos somos personas que están en medio del mundo, en medio de la sociedad. No somos extraterrestres, ¿no? No somos extraterrestres. No. Estamos acá en medio del mundo. Y por tanto, algo tenemos, podemos o debemos decir en medio del mundo, en medio de las coyunturas que vivimos, en medio de la coyuntura actual, ahora mismo. Pues bien, algo como iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos que ir viendo qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa la sociedad y cómo podemos verla? Pues bien, vamos como siempre a tener el tema de como decíamos, ¿no? La Sagrada Escritura, ver la Sagrada Escritura y luego un poco ya la visión teológica, si se puede decir, ¿no? Las consecuencias de la revelación, ¿sí? Bien, me dicen que el video se ve un poco mal, pero pues vayamos a hacer internet, ¿no? El internet, la máquina, en fin, pero vayamos a nuestro tema, si no nos desconcentramos y perdemos tiempo, ¿no? Que ya hemos perdido tiempo. Y ciertamente antes de esto, como bien pueden saberlo, pues vamos a rezar, porque si no, todo esto simplemente no es teorías, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre, Madre de los hombres, Madre del pueblo de Dios, como también hay una advocación de nuestra Madre la Virgen María, que nos ayude siempre a ver o poner ese grano de mostaza en la sociedad para que el reino de Dios se implante cada vez más y llegue a su plenitud cuando Él venga. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bien, vayamos entonces a lo que es esto, ¿no? La visión cristiana de la sociedad, ¿no? Entonces es un poco la vida cristiana y cómo es su compromiso social, ¿no? Empecemos con temas un poco bíblicos, ¿no? No son todos, ni queremos tampoco dejar todo esto una clase solamente de Sagrada Escritura. Es muy rica, la Sagrada Escritura es el alma y el corazón de toda teología, eso hay que acordarse. Pero, pues veamos esos textos que nos van a iluminar
cómo entendemos, cómo la iglesia entiende a la sociedad. Bien, primero vayamos con textos que ya hemos conocido, el texto del Génesis, sobre todo la creación del hombre, ¿no? Génesis 1, 26 y siguientes, y Génesis 2 del 25 hasta el siguiente. En el fondo los textos hablan, Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó, hombre y mujer los creó. Dios crea al ser humano, pero el ser humano no es un ente abstracto, hombre y mujer los creó. Bueno, también tiene sus consecuencias para el tema de la sexualidad, ¿verdad? Pero ¿qué estamos viendo? Que Dios crea en comunión. Dios crea una comunión. No crea al hombre aisladamente y a la mujer aisladamente, no, los crea en comunión. Hay otro texto, el Génesis, que también habla de la creación del hombre, ¿no? Dice los relatos más conocidos, ¿no? Que el hombre no es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis, Génesis 2. Le haré una compañía. Y Dios crea a todos los animales y el hombre les pone el nombre. Pero el hombre no encontró ninguna compañera para él, ni una compañía digna para él. Así que Dios duerme al hombre y le saca una costilla y de ahí hace a la mujer, ¿no? Entonces estamos ahí teniendo a Eva, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí también? Hombre y mujer, ¿no? Comunión, comunión. Entonces estamos viendo que la creación del hombre desde el inicio es comunión, comunión. El hombre no es bueno que esté solo. El hombre necesita. Y luego, ya, lo dejamos ahí. Luego en toda la revelación, en el mismo Génesis, cuando Dios elige a Abraham como padre de la fe, de ti haré padre de naciones, le dice. Pues bien, padre de naciones, que precisamente de nuestro amigo Abraham, ¿no? Entonces, estamos viendo ya que Dios se aparta a un pueblo, no es que se crea, se aparta, hay un pueblo escogido por Dios de antemano. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Que en el pueblo de Israel está configurada, entre comillas, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Bien, todos estamos llamados a ser de la iglesia, ¿no? Todos estamos llamados a ser de la iglesia. Pero ciertamente la iglesia va caminando, lo que veíamos la semana pasada. Pues bien, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, va relatando la historia del pueblo de Israel. Relata la historia del pueblo de Israel. Al relatar la historia del pueblo de Israel, ciertamente va presentándonos cómo ese pueblo se va configurando. Y es ahí algo muy interesante que nos ayuda a entender también lo del cómo se va configurando el pueblo, ¿no? Porque el pueblo primero deviene en un pueblo con unos líderes, unos profetas, Moisés primero, luego Josué, luego vienen jueces, le dicen, jueces. Pero luego el pueblo pide ser como los demás pueblos. Elígeme un rey, pide el pueblo. Estamos hablando del libro, ¿no?, de las crónicas, de Samuel, el libro primero y segundo de Samuel. Elígeme un rey. O sea, el pueblo quiere ser igual que los demás pueblos, el pueblo de Israel.
y cambia la configuración social. O sea, cambia a rey. Luego viene la historia ya de Saúl, David, Salomón y todo el reinado, ¿no? Y luego, pero esa configuración social en la misma Biblia, te estás dando cuenta que va cambiando. Primero es un pueblo con un profeta, Moisés, que lo rige, y unos jueces, luego los jueces que rigen, luego un rey, luego viene el desastre del reino, el reino se parte en dos, luego viene Babilonia, se come a los dos, desaparecen los reyes. El pueblo ahora está gobernado más por profetas o mejor dicho, perdón, más gobernado por sacerdotes, profetas, y alguno que otro príncipe. Y luego el pueblo va a estar gobernado más sobre todo por los sacerdotes, ¿no? Esos grupos, el Sanedrín, consejo. Pues bien, como se dan cuenta entonces, la configuración del pueblo va cambiando. ¿Qué no cambia? Que es el pueblo elegido por Dios, que va guiando, ¿no? Y luego llega la plenitud de la revelación con Cristo, y ya con Cristo al revelarse, pues todos estamos llamados a ser pueblo de Dios, y al ser llamados pueblos de Dios, todos estamos llamados entonces a participar de esa vida divina. Todos estábamos llamados a ser el nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Bien, entonces, vamos hasta ahí unos temas que cómo lo ve la Sagrada Escritura, la revelación. No hemos dicho citas exactas, pero más o menos se entiende que desde el inicio Dios desea un pueblo, o mejor dicho, se aparta un pueblo para Él. Y lo va llevando poco a poco hasta llegar a la plenitud. Eso es, digamos, en concreto lo que podemos sacar de las Sagradas Escrituras. Bien, ¿qué podemos ahora sacar de enseñanza bíblica? Y ya con pensar un poco de reflexión, poniendo un poco de razonamiento, viendo nuestra propia realidad, para que vean que la realidad también se enmarca con la realidad bíblica, ¿no? Por ejemplo, primero, siempre hemos escuchado el tema de que el hombre es naturalmente sociable. La sociedad es connatural al hombre. El hombre es de naturaleza social, ¿no? Eso concuerda con los primeros textos del Génesis que hemos visto, que Dios cuando crea una comunidad, hombre y mujer. O ese en el Génesis 2 claramente dice Dios, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo la compañía de Eva, la mujer. Pues bien, estamos viendo claramente, pues, que el hombre siempre, el ser humano, siempre tiende a vivir socialmente, tiende a vivir con los demás, y eso es sociedad. La sociedad no es una creación, primera consecuencia entonces, desde nuestra revelación y primera, incluso podemos decir ya conclusión de la visión cristiana del hombre. La sociedad no es una creación del ser humano, no es. La sociedad es connatural al hombre, está en su naturaleza. El hombre es un ser gregario, tiende normalmente a formar grupos. El texto bíblico lo dice, pero más allá del texto bíblico vayamos a nuestra propia realidad también. El hombre tiende a formar grupos, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es algo muy importante de saberlo. ¿Por qué?
Porque el hombre necesita, el ser humano necesita de los demás para poder desarrollarse. Los otros animalitos, los animales que conocemos, normalmente dependen de sus mamás, de sus progenitores, muy poco tiempo, ¿no? Ustedes ven los cervatillos, todos nacen y a las horas ya están caminando y tienen que caminar y correr porque si no se los come el león. Los perritos, los animalitos, los gatitos, pues oye, nacen en un mes y ya están solos. Ya no hay nada. En cambio, el ser humano necesita hasta los 3, 4, 5 años, e incluso si podemos hablar, incluso mentalmente o psicológicamente, necesita hasta los 18, 21 años para estar desarrollado en todas sus dimensiones. El hombre necesita de los demás. Por eso es un ser gregario. Está en su propia naturaleza el que se complemente con los demás. De ahí ya hay muchas teorías, las teorías desde el personalismo, de la filosofía del diálogo, ¿no? El tú y el yo, seguro algunos habrán escuchado, ¿no? El tú y el yo soy yo, ¿verdad? Pero el yo resalta solo frente a otros tus. Porque si yo estoy solo, mi yo se esfuma, no hay yo, pues, ¿no? En cambio, el yo resalta frente a otros tus. O sea, si yo estoy frente a otras personas, yo me doy cuenta que soy distinto a esas personas. No estamos hablando de más y mejor, no. Simplemente distinción. Yo soy distinto, soy único. Pues no soy esas personas. Y las otras personas también. Su propio yo dice, oye, yo no soy esas personas. Yo soy yo. Frente a unos tus, resalta el yo. Y eso es importante, ya cara para el desarrollo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque también es identidad, ¿no? O sea, yo soy esto que veo cuando me veo al espejo. No soy otro. Claro, si yo no voy a mi identidad, ahí es donde empiezan a ver todos los problemas, ¿verdad? Pero bien, digamos que eso es una de las primeras consecuencias que hemos sacado acá. ¿Sí? El hombre es, una visión cristiana del hombre, de la sociedad, es que el hombre es naturalmente social. O sea, la sociedad no es un constructo, una invención del hombre. Es connatural al hombre. Entonces, partiendo desde ahí, esas frases que dicen, el hombre es bueno, la sociedad lo ha corrompido, no son del todo verdaderas. Ciertamente el hombre es bueno, pero la sociedad no es un ente aparte que te corrompe. La sociedad es el conjunto de personas. Tú eres sociedad, yo soy sociedad. En la revelación lo vemos como una sociedad eclesial, bíblica, ¿no? Yo soy iglesia, decíamos también la semana pasada cuando veíamos la sinodalidad. Claro, tú eres iglesia, yo soy iglesia, por eso todos estamos responsables, caminamos juntos, decíamos, ¿no? Ese es el espíritu sinodal, caminar juntos. Bien, eso desde el punto de vista eclesial, pero desde el punto de vista social ya podemos decir también eso. Yo soy sociedad. La sociedad no es un constructo, no es que alguien haya inventado la sociedad, esas teorías del contrato social, de que la sociedad es la mala, el hombre no, la sociedad es o las teorías de estas anarquistas, ¿no? Hay que destruir todo porque todo está mal, hay que crear un nuevo régimen. Bueno, no es que ahora mismo las cosas estén bien, se puede cambiar y vamos a ver qué cosas se puede cambiar. Pero se parte de un hecho y este es el hecho. El hombre es naturalmente sociable. El hombre tiende naturalmente a estar gregario. La sociedad es innata a nosotros. Partimos de ese hecho. Bien, entonces
no es que yo construya la sociedad como ahora mismo me parece, ¿no? La mayoría manda, que ahora no es así, pues, ¿no? La mayoría manda, no es así. Bien, eso es lo primero, lo primero. Lo segundo, ¿qué es? Que la sociedad, ciertamente el hombre tiende para la sociedad, pero la sociedad está para el hombre. Es el hombre quien compone la sociedad, no la inventa, no la inventa, pero vive en sociedad. Y la sociedad, por tanto, es el conjunto de esos hombres, y esos hombres se redesarrollan y tienen que vivir desarrollando su conciencia y en libertad. Por tanto, la sociedad debe ser ese conjunto de hombres libres que van pensando y van ayudándose. Y un punto, ahora voy a decir lo tercero, ¿no? Pero van ayudándose para que cada uno se realice. He ahí el conjunto de la sociedad y el fin de la sociedad también, ¿no? Eso es lo segundo. Ese conjunto de personas debiera ser el conjunto de personas libres, en conciencia, para seguir adelante, ¿no? Segundo punto. Tercer punto. Precisamente al ser la sociedad ese conjunto de hombres libres que se unen para seguir adelante, se unen en busca de ¿qué? Y eso es algo muy importante que también está dentro de la visión cristiana, pero que también importa a la sociedad, en busca del bien común. Ustedes seguro han escuchado cada rato en las misas que el Padre Huguito, yo mismo, siempre hablamos que pedir por el gobierno para que se ocupe del bien común del pueblo, del bien común, el bien común. ¿Qué es el bien común? Es importante saberlo. El bien común no es el conjunto de bienes personales de cada uno, ¿no? Yo tengo un bien, Julia tiene un bien, Patricia tiene un bien, Lourdes tiene un bien, Elena tiene su bien, ¿no? Oscar, Rosana tienen bien, y como lo juntamos todos ya es el bien común de todos. No. ¿El bien común qué es? El bien común es el conjunto de condiciones que deben estar presentes en la sociedad para que cada uno pueda lograr su realización personal. El bien común es el conjunto de condiciones que deben estar presentes en la sociedad para que cada uno ya pueda lograr su realización. Entonces, por ejemplo, es de bien común la educación es de bien común. El lograr que todos vayan al colegio es importante, porque si no, no vamos a poder llegar a desarrollarnos como personas. Que haya agua para todos, ¿no? Esas son cosas de bien común. Porque si no hay eso, uno puede estar diciendo, no, pero yo sí tengo, ya, tú tienes, pero ¿y los de provincia? O los de los conos o de los asentamientos humanos. Pues también el bien común es para todos, no es para unos cuantos. Las condiciones para que una persona salga adelante en el Perú, como ustedes mismos saben, no son iguales, lastimosamente. Falta trabajar mucho en ese aspecto. Falta trabajar mucho. Y ese es algo que sí no interesa incluso la fe. La visión cristiana del hombre me dice, oye, hay que buscar el bien común. Pero para buscar el bien común lo buscamos todos. No interesa la fe. Porque es de la sociedad. Y en ese camino incluso la iglesia dirá, buscando el bien común vas a encontrar a Dios. Es interesante. Es interesante. Bien. Entonces, ciertamente en estos tres puntos que hemos visto hacen que nuestra visión de la sociedad sea una visión, podríamos llamarla así, trascendente,
no sola, pero sin olvidarse de lo concreto, ¿no? Primero habíamos dicho nuestras tres condiciones. Primero, el tema de la naturaleza social del ser humano. El hombre es un ser gregario, naturaleza social, primero. Lo segundo, entonces la sociedad somos todos, es el conjunto de personas libres, formadas en conciencia. Tercero, todas esas personas deben preocuparse, cada uno de acuerdo a su nivel o a su estado o a de la consecución del bien común. La sociedad tiene que velar por el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es precisamente las condiciones que deben estar presentes en la sociedad para que cada uno de nosotros pueda llegar a su realización. Solo así podemos, teniendo ese bien común, solo así podemos de verdad formar gente libre. Ahora mismo ustedes me dirán, oye, gente libre, no hay gente libre, pues. No estás formándose, no están puestas las condiciones. Hay gente que se deja, se engaña, o es de fácil engañar. ¿Por qué? Porque si no tienen educación, cualquiera les miente. ¿No? Lo están viendo ustedes en el tema de la política que estamos viviendo actualmente, todas estas crisis que tienen. Nada. Hay un montón de gente que vive engañada. Pero no porque sean malos, no piensen nada. Lo que pasa es que si no les has dado educación es fácil engañarlos. Para un lado y para otro, ¿eh? No estamos hablando solamente de un tipo. Por un lado y para otro. O sea, la educación es siempre de bien común. De bien común también es el tema de la salud, ¿no? No puede ser posible que hay sitios donde no hay ni ampollas. Y con el tema del COVID lo hemos visto claramente. Claramente. Entonces, teniendo estas tres pautas, ¿no? La naturaleza social, la sociedad como conjunto de hombres libres y la sociedad que se interesa por el bien común, debemos decir entonces, teniendo estos tres, la visión cristiana de la sociedad, entonces decimos que el ser humano, la persona, al realizar actividades dentro de la sociedad, no puede entonces declararse, entre comillas, neutro acerca del bien, ¿no? La persona no puede decir, no, esto no me interesa, yo hago mis cosas solo yo. No. Es verdad que tú lo haces para ti, que te gusta, y eso también no está mal, pero también tienes una función social. Todos nosotros tenemos un compromiso social por ser cristianos y por ser, sobre todo, seres humanos. Tenemos una función social. El hombre, en cualquiera de sus actividades, no puede declararse exento a esto. El orden establecido por Dios abraza la vida entera del hombre, sin excluir la vida pública del hombre. Nuestra fe nos lleva a involucrarnos en nuestra realidad. Si yo no me involucro en mi realidad, si vivo aislado, tu fe no es tan auténtica. No es que tú vayas a resolver los temas, no, pero tampoco te puedes apartar de ellos. Por ejemplo, y alguna vez alguno de ustedes yo les digo, ¿no? Cuando les dije, como conversamos, esto que muchos hablan, no, la política es cochina, la política no.
La política es cochina porque hay gente, entre comillas, que va ahí a hacer mal. Pero la política no tiene que ser cochina. Y no tenemos que tener miedo de meternos en política. Esto ya va más por la función del laico, ¿no? El laico no tiene miedo, no debería tener miedo de meterse en política, sea la opción que uno pueda tener, ¿eh? Pero un laico cristiano tiene estas pautas que hemos dicho. Y teniendo esas pautas, entonces en cada uno de los aspectos, ya de acuerdo a su postura, puede dar soluciones o puede dar un montón de ideas para solucionar temas pendientes en todo lo demás, ¿no? Entonces, tú te das cuenta ahí claramente que la iglesia no hace postura política, ¿no? Esto es precisamente la vida cristiana, la vida social. El compromiso social del cristiano implica mucho más que solamente conocer los principios, juicios, directrices, sino es la decisión de identificarse con Jesús. Jesús que nació en una sociedad y no se desligó de esa sociedad y cumplió sus funciones en esa sociedad. Estamos hablando de la sociedad judía de la época de Jesús. Cumplió sus funciones, pagó el diezmo, ¿no? Le dijo a Pedro, pesca, el pez que sale 2 monedas y paga por ti, por mí, pagó los impuestos. Cuando le hicieron esa pregunta trampa, debemos pagar los impuestos al César, ¿de quién es la moneda? Pues hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Entonces Jesús se involucró en su, en su sociedad. Y involucrándose en su sociedad, desde ese involucrarse va a transformar la sociedad como la ha transformado. Si se dan cuenta, la ha transformado, pero él se involucró ahí. Esa es la forma como ustedes y yo debemos ayudar a transformar la sociedad, teniendo presente esto e involucrarnos, cada uno en el campo que le corresponda o que pueda, ¿no? Hay, hay que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para crear condiciones sociales dignas. Y muchas veces se requieren esfuerzos no solamente titánicos, sino heroicos, de buenos cristianos. Pero bueno, como ven, estamos dando principios y juicios y algunas directrices, pero ya la solución concreta, por ejemplo el tema de educación, el tema de salud, ya no nos corresponde decir, nos corresponde que es un derecho, la salud está en el bien común, todos tienen que tener acceso a la salud, nadie tiene por qué sufrir de anemia en este país, ya, pero ¿cómo lo haces? ¿Contratas más médicos? ¿Creas todos los sistemas sociales? Bueno, eso ya le corresponde a los laicos encargados de eso. La iglesia sí ahí no puede dar su opinión, pero le puedes hacer caso o no, ahí ya no. La educación, no. Privada, estatal, fiscal, 8 horas, 7 horas, ¿no? Ahora presenciales, no presenciales. Bueno, la iglesia dirá claramente que los chicos deben estudiar, que la compatibilidad perdón, la relacionalidad con los demás también es importante para la salud mental de los chicos. Pero la iglesia no te va a decir, no, todos tienen que ser ahora mismo presencial. No te va a decir eso. ¿No? Habrá posturas dentro de la misma iglesia y algunas veces las posturas son distintas de unos sectores a otros sectores. Genial, genial. Ahí está la diversidad para que vean. Pero todos sí están de acuerdo en algo, que partes de un bien común y hay que buscar que haya esas condiciones en la sociedad para que todos lleguen a la realización de la realización personal. Todos, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Ciertamente no se puede olvidar que las condiciones sociales ejercen un gran influjo en la perfección humana y salvación cristiana. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es verdad que estoy hablando del bien común, de la búsqueda del bien común, todo, sí, pero uno puede quedarse como en estos temas sociales, ¿no? Pero acuérdense que todo eso, la búsqueda del bien, pues el bien común, el bien personal, si es verdaderamente bien, nos va a llevar al bien final, al bien total, al bien sumo, que es Dios. Por eso les decía, la visión cristiana de la sociedad es trascendental, trascendental. El cristiano sabe que tenemos que luchar por una sociedad más justa, más perfecta, más solidaria. Pero también el cristiano sabe que la perfección total de la sociedad será en el cielo. Será en el cielo. Todo intento de crear el paraíso en la tierra ha fracasado y fracasará porque nos van, como somos distintos y pensamos distintos y actuamos a veces distinto, claro, el que quiere imponer algo supuestamente paradisiaco lo va a hacer a la fuerza. Y aunque su intención sea buena y el proyecto sea muy bueno, con eso estoy diciendo mucho, ¿eh? Si lo impones a la fuerza, no es, no es para el ser humano, no es, no se puede imponer. Ahí está el juego, eh, lo que vendría a ser la verdadera democracia, ¿no? El espíritu cristiano de la democracia, porque también hay que entender bien lo que es la democracia. Pero bien, hay que saber todo eso, ¿no? El orden de la redención siempre está primero, más que el orden social. El orden de la redención siempre primero. Pero no olvidemos que lo humano nos lleva a lo divino. Si lo humano no está, y en las mismas cartas de San Pablo te dirán, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? De San Pablo, no, de San Juan. ¿Cómo puedes decir a que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien sí ves? En el mismo Evangelio también está. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vienes y presentas la ofrenda. Pues tu hermano somos todos, es la sociedad. Si vas a misa y no has pagado impuestos, padre, pero los impuestos son caros. Ya, eso puede ser, pero quéjate, no te quedes callada simplemente y no haces nada. No, así tú creas que estás sufriendo una injusticia, pues tienes que hablarlo. Pero si te quedas callado, no, yo no puedo, no, total, son unos ladrones los de la municipalidad, que esto que el otro, y no pagas. No, pues, eso no es una actitud cristiana. Si tú crees que estás sufriendo una injusticia, vas y te quejas. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Pues bien, eso es, ¿no? Lo que estamos queriendo decir con que el orden de la redención siempre está por encima del orden simplemente el orden social, ¿no? Esa es la realidad natural que hemos visto, ¿no? Entonces, ciertamente en todo esto requiere pues la formación, sobre todo la formación de conciencias. La formación de conciencias ayudará a que que podamos nosotros elegir mejor el bien que realizamos aquí y ahora, en cada uno de nuestros ámbitos. Y ahí estarás dando, cuando eliges el bien, estarás dando luz a la sociedad, ¿no? Y obviamente hay momentos en donde uno tiene que saber, entre comillas, expresar su opinión, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería venir a decirles ahora, ¿no?
así chiquito como hemos visto, la visión cristiana de la sociedad. Con esa visión tenemos que ver ahora la sociedad de hoy. ¿Por qué? Por eso les decía, tengan en cuenta esas tres cosas, ¿no? Sociedad connatural al hombre. La sociedad debe ser un conjunto de personas libres y obviamente todos buscamos el bien común. El bien común. Bien, teniendo en cuenta eso, veo la sociedad de hoy y de ahí ya vas sacando tus reflexiones y te vas a dar cuenta que a veces hay muchas posturas que a veces se dicen ahora mismo en la sociedad, no solamente en Perú, en todo el mundo, que no concuerdan con una visión cristiana. Por ejemplo, el hecho de querer destruirlo todo, ¿no? La anarquía, ¿no? Hay que destruir para volver a construir. Oye, ¿destruir qué? O la sociedad es una imposición, ¿no? Una imposición, todo el patriarcado y todo eso, una imposición cultural. Hay que... No. Ya no se van a llamar mamá, papá, sino progenitor A, progenitor B. Bueno, eso no es una visión cristiana de la sociedad, ¿no? Aunque algunos cristianos lo enarbolen, pero no es, pues, ¿no? O lo que se ve lastimosamente en mucha discriminación, pleno siglo XXI, pero creo que hasta ha subido el tema de la discriminación. Pues oye, si eres cristiano y somos hermanos, ¿cómo vas a discriminar? Hay muchísimo, lo vemos, incluso entre nosotros. Con los hermanos venezolanos, por ejemplo, hay un montón. Padre, pero hacen daño ya, pero es otra cosa, pero eso no te da derecho a criticar a todos los venezolanos o tener miedo cuando se acercan dos venezolanos por la calle. Está, como ven, está en nosotros, pues teniendo estos criterios. Y luego la búsqueda del bien común, ¿no? Bien, bien común, dar esas oportunidades. Pero si estamos en un tema de corrupción, ya se ve claramente que no hay oportunidades. Pues. Si queremos llevar unas carreteras a unos pueblos para contactarlos, pero no solamente estoy hablando de los temas políticos, sino incluso las empresas y los propios trabajadores no ponen el buen asfalto y todo, y esa carretera en 3 meses se destruye. Dime tú si estás creando de verdad condiciones para que los demás puedan realizarse. No, pues estás robando. Estamos robando. Y desde chiquititos, ¿no? En el tema de que, no, pues otro lo va a hacer y vas a los baños públicos y no pasas el agua. O agarras el papel y lo tiras a la calle. Pues eso también es tema de sentido común. O pasas por ahí pero no los recoges. No, pues. Ahí, ¿no? Con esos tres puntos podemos ya analizar la sociedad de hoy, ¿no? Los chicos, darles esa oportunidad. No es que a los chicos la sociedad les haga mal, ¿no? La gente tiene, no, pobres, no vaya, que no vaya, no, mi hijo, no, en mi casa, no, porque no lo vayan a corromper. ¿Quién lo va a corromper? Sus amigos, pues sus amigos no tienen otros papás, no tienen papá, mamá, no hablas con ellos, pues ahí está. Pues muy bien, eso es lo que yo quería comentarles ahora, queridos amigos, y pues pedirles disculpas porque hemos empezado un poquito 2 minutos tarde, pero ahora ya estamos acá. Si hay alguna pregunta, si no, estas charlas de viernes que tenemos, sigan fomentándolas todos los viernes, aunque no veamos de repente alguna propaganda en el Facebook que a veces se nos olvida, pero acuérdense, todos los viernes a las 8. Entonces, vamos a ver. La próxima charla es ¿quién es Jesús para mí? Vamos a ver un poco de cristología. Jesús. ¿Y quién es para mí? ¿Por qué es importante Jesús? ¿Quién es para mí? Pues bien, porque hemos visto el ser y misión, ¿no? Yo soy iglesia. Caminamos juntos, sinodalidad. Y caminamos juntos en medio de esta sociedad, que también es nuestra responsabilidad. No puedo mirar atrás. No me puedo hacer una burbuja, ¿no? Yo con mi grupo parroquial o yo en mi parroquia, yo y mis fieles, ¿no? Seguimos aquí, ¿no?
el mundo está que se cae, pero nosotros hay que rezar por la conversión de tal. Oye, está bien, hay que rezar, sí, pero estamos en medio del mundo. Mi visión cristiana, yo tengo que ser la luz en ese mundo. ¿Cómo lo hacemos? Viendo eso. Pero para eso tenemos que primero nosotros tener y luego darle la única respuesta que hay para el mundo, que es Dios, que es Jesús, la palabra, el verbo de Dios. Pues bien, de eso tratará la charla de la charla de la siguiente semana. Muy bien, queridos amigos, muchas bendiciones a todos los 14, 15 valientes que hemos sido. Ojalá cada semana puedan venir más y seguir adelante. Vamos a terminar con una oración a nuestra Madre del pueblo de Dios, que nos ayude a vivir siempre cada día mejor. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Muy bien, queridos amigos, nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿sí? Ahí nos vemos y ahí ya seguimos con estas charlas, pues, formativas. Como siempre les digo, pueden preguntar en medio de la charla, cualquier duda. Y si hay algo más, pues a través del chat, si una pregunta ya por interno o a mí mismo dentro de la iglesia, si me ven, pues con toda confianza, que para eso estamos, para formarnos. Bendiciones.